La no violencia activa propone invertir la relación del poder y captar que la base del poder está en la gente y no en quien dice te representa. Que si alguien te está representando, no sé, en una instancia legislativa o de otro tipo ejecutiva, es porque tú le concediste un poder. Entonces, en el momento que tú lo retiras, eso se llama no cooperar, o la desobediencia civil, sería el grado más extremo, el otro deja de tener ese poder y esa es la forma en la que se puede luchar realmente. Pero eso implica una toma de conciencia de la gente de que el poder tiene que ver con la capacidad de organizarse, articularse y radicalizar las acciones directas para acumular fuerza moral y quitarle poder al otro. Pero lo importante es primero captar la imagen que es una forma de confrontación por la justicia, por la paz, por la democracia, por la libertad, hacia la autoridad o hacia las fuerzas que oprimen. Y no es nada más dejar de hacer algo, sino que ahí sí, como decía Gandhi, implica tener la iniciativa, implica en una forma positiva agredir, confrontar a las fuerzas que oprimen negativas. Y que tiene que ver con entender que hay un primer nivel en la confrontación que tiene que ver con la fuerza moral. Y es lo que el adversario siempre trata de destruir primero. Por ejemplo, estas situaciones que están pasando desde el sábado y todo, tienen muchísimo de eso. En realidad, el tema principal no pasa por un grupo de gentes o de cuerpos que puedan usar acciones de fuego. Esos pueden ser muy fácilmente controlados por las fuerzas del orden. El tema pasa por destruir la fuerza moral de quizás el movimiento más importante a nivel de masas que puede haber en el país con legitimidad moral, que es el 132. Eso es lo más grave de lo que en parte pasó el sábado. Otra cosa importante junto al tema de la fuerza moral es la construcción en quienes luchan y en la población de lo que se llamaría la desobediencia debida a toda orden inhumana. Esa es una construcción muy importante y es la base cultural, filosófica, de lo que para mí es la resistencia civil. Hay que hacer que todos tomemos conciencia de aprender a desobedecer lo inhumano. No desobedecer en general, sino las órdenes y acciones inhumanas del adversario. Ser capaz de decir, ya basta, estoy hasta la madre o yo soy 132. Son acciones muy claras en el sentido de crear una frontera moral y una capacidad de decir, de aquí para allá no cuentas conmigo, retiro mi cooperación, y si no es suficiente eso, comienzo una forma de desobediencia, individual o civil. La inhumanidad la construyen grandes masas de población desde su silencio, desde su complicidad, a veces desde su necesidad laboral, porque la inhumanidad construye trabajo en muchos sentidos. Entonces muchas veces por necesidad mucha gente directa o indirectamente cae en formas de dependencia económica, a veces sin tener conciencia de dónde llega el dinero, pero en una forma o en otra todos estamos cooperando para que en México siga esta situación. Y ahora, por ejemplo, si la sociedad civil tuviera una conciencia mucho mayor, desde hace un par de días deberíamos haber hecho una manifestación gigantesca, estilo el 12 de enero del 94 o el 8 de mayo del año pasado con el hasta la madre de las víctimas, haber inundado las calles de la capital y de toda la ciudad y decir alto a la represión, sí a la justicia y a la libertad, porque el linchamiento y la construcción de esta inmoralidad que se está haciendo y de esta violencia es brutal, y no estamos entendiendo que si no decimos ya basta ahora, esto va a crecer y luego va a ir dirigido a muchas otras situaciones de las mínimas libertades que todavía tenemos. Otra idea importante en el tema de la resistencia civil no violenta es la relación entre el fin y los medios. Estamos en una cultura donde el fin justifica permanentemente los medios. Y el tema de la paz es el tema más claro. En nombre de la paz se tiran bombas en Irak, se militariza todo México, se hacen las situaciones más descabelladas, todo en nombre de la paz. Entonces, no se vale hacer acciones que destruyan al adversario, que destruyan cosas positivas que todos tenemos en algo, en nombre de un fin superior de la justicia o de la paz, porque
eso en la dinámica de la historia ha mostrado que lo que pasa es que aumenta la espiral de violencia y de la inhumanidad, de la polarización, del chivo expiatorio. Esa es la guerra. Mira, siempre en la lucha social, en la resistencia civil y también en otras formas de resistencia, hay la tentación de aplicar recetas, de tomar situaciones que han servido en experiencias de otros países. Ahora, por ejemplo, todo este deslumbre de la primavera árabe y otras cosas antes del zapatismo, y creer que se pueden aplicar mecánicamente sin un principio en realidad correcto del territorio y los cuerpos donde uno lucha. Entonces uno cree que mecánicamente aquí se discutía si estamos en la primavera árabe o no. Y me parece una cosa muy infantil caer en ese tipo de discusiones cuando estamos atravesados por situaciones, en este caso en México, por una guerra de exterminio masivo y selectivo, civil, que toca a toda la población, en todas las clases sociales, brutal, con una cifra de muertos y desaparecidos, decía Amnistía Internacional el año pasado, del nivel de las dictaduras del Cono Sur en los 70s. Entonces, ¿cómo vamos a estar hablando de primavera si estamos en un invierno congelado?